Bueno, Frantz Fanon fue un psiquiatra martiniqués del siglo XX. Formado en Francia, vivió el colonialismo desde adentro mientras luchaba por la independencia de Argelia. Su conclusión más poderosa fue que el colonialismo no solo ocupa territorios, ocupa mentes, enseña al colonizado a verse con los ojos del opresor y a pedir permiso para existir. Bourdieu fue un sociólogo francés que también en el siglo XX estuvo en Argelia durante la Guerra de Independencia. Desde allí construyó un concepto que se conoce como violencia simbólica, en donde la dominación convence. Hace que el subordinado asuma la propia opresión como algo normal, como si fuera mérito del que manda y no la injusticia del sistema. Juntos explican que la dependencia cultural, tecnológica y cognitiva es un mecanismo, y los mecanismos, cuando se entienden, se pueden desmontar. Por eso mismo es que es importante aprender a estos autores, porque de alguna manera tenemos que abrir los ojos y quitarnos la venda y ver cómo hay mecanismos coloniales y hegemónicos que imperan e incluso lavan cerebros y hacen que las víctimas colonizadas pasen a ser opresores, agresores, victimarios. Hay que tener mucho cuidado con eso, por eso estos conceptos son tan importantes revisarlos. También les comento que Fanon fue de los pocos intelectuales que se atrevió a decir que la violencia del colonizado contra el colonizador no es barbarie, sino psicología. Son siglos de humillación, de cuerpos disciplinados y de mentes doblegadas, que generan una presión que en algún momento busca una salida, y esta salida puede ser un acto de reconstitución humana. El colonizado que se rebela no solamente pelea por su tierra, sino por recuperarse a sí mismo. También se dice que el Che Guevara lo leyó, y tiene mucho sentido porque ambos compartían una convicción de que la liberación no podía ser solo del discurso. Fanon también advertía algo mucho más incómodo: el peor escenario no es el colonizador, sino es el colonizado que llega al poder y reproduce exactamente la misma lógica, porque viene desde adentro, habla del mismo idioma, del sufrimiento, pero aún así elige el mismo manual del opresor. Para todo el pensamiento del colonial del sur global, la violencia simbólica perpetuada por quien tenía la obligación histórica de desmantelarla. Fíjense, por ejemplo, que él ve varios casos de violencia de militares que torturaron a sus propios conciudadanos, y bueno, eso fue un shock terrible, porque justamente imagínense que esas personas terminaban cansadas y terminaban totalmente repudiando todo ese sistema que los llevó a oprimir. Incluso después muchos de ellos se rebelaron y se convirtieron justamente en radicales en contra de ese sistema opresor y colonialista. La anécdota curiosa que les tengo es que, aunque no está documentado en una fuente de que el Che Guevara y Fanon se conocieron o que el Che haya leído a Fanon, sí es importante destacar que Jean-Paul Sartre estuvo en Cuba y se reunió con el Che Guevara, y justamente en el año 61, después de la muerte de Frantz Fanon, que sale el libro de Los Condenados de la Tierra, el prólogo lo había escrito Sartre, y justamente al momento de que el Che y Sartre se conocen y comparten allí, es evidente de que compartían los mismos ideales, de que compartían la misma visión de sistema mundo, y por eso se puede inferir de que el Che Guevara pues conocía bastante la obra de Fanon e incluso lo pudo haber inspirado. Eso se debe a que el pensamiento del Che Guevara estaba en la misma línea de Frantz Fanon. Entonces fíjense como todas las bases de las revoluciones siempre tienen unos pensadores éticos y críticos. También en Venezuela hay una gran admiración y un respeto por el trabajo de Frantz Fanon. El año pasado estuve en unas jornadas que se hicieron en conmemoración del centenario de Frantz Fanon, y hubo conferencias, hubo ponencias, y justamente está apegado a la epístome de colonial y a la línea que se tiene en Venezuela del sur global. Entonces les recomiendo mucho revisar a Frantz Fanon, sobre todo los libros de Los Condenados de la Tierra y Piel Negra, Máscaras Blancas. El intelectual tiene un compromiso ético con la historia y con el mundo y con lo que le rodea. Por lo tanto, no se puede quedar callado ante injusticias.